El título para esta lección es ¿Cómo tratar con las peleas? Versículo de memoria. Miren lo que dice, Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Hermoso versículo. Mejor es un bocado seco y en paz. Y que casa de contiendas llena de provisiones. Esto es natural. Esto es algo que todos esperan. Una casa tranquila, sin problemas, una casa donde la felicidad reina, donde nosotros podemos vivir bien. Entonces, ese es el ideal. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Hoy día vamos a leer y vamos a estudiar acerca de la resolución de conflictos. No importa dónde ocurran los conflictos, no importa dónde haya problemas, pero el salmista, el sabio, nos da algunas ideas importantes mediante la palabra de Dios acerca de cómo solucionar conflictos. Vamos a ir al primer versículo de esta semana, Proverbios 17:17. Y este versículo dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Qué les parece este versículo? En todo tiempo ama el amigo. ¿Qué significa todo tiempo? En la buena y en la mala, en todo tiempo. Entonces, en todo tiempo, ese es como nuestros hermanos dicen, en las buenas o en las malas, constantemente, continuamente. Y es como un hermano en tiempos de angustia, especialmente en tiempos de angustia, especialmente en tiempos de problemas. Es como un hermano. Y aquí está hablando del amigo. Ahora, en todo tiempo ama el amigo. ¿Cómo ama el amigo? Hay algunas cosas interesantes que el sabio nos da. Proverbios 17:9, miren lo que dice. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. En todo tiempo ama al amigo. ¿Cómo? Miren lo que dice aquí. El que cubre, ¿qué cosa? La falta. Busca, ¿qué cosa? Amistad. Aquí hay unas palabras interesantes. Cubre la falta. ¿Qué significará eso? Cubrir la falta. Que te resbale, dice mi esposa. Que no le ponga atención. Que no le ponga atención a la falta, dice mi hermano. ¿Qué dice mi hermana? A mí me impresionó lo que la lección decía acerca de cubrir la falta. Dice que es perdonar. Cubrir la falta, perdonar. Cubrir, pero la connotación de este cubrir es especial. Porque alguno puede pensar y decir, ok, él ha cometido un problema, un pecado, hay que olvidarse, no hay que tomarlo en cuenta, hay que cubrir. Hay que taparlo, que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Y más, miren si buscamos este versículo, Proverbios 19:11. La cordura del hombre, ¿qué cosa? Detiene su furor, y su honra es, ¿qué cosa? Pasar por alto la ofensa. Interesantes frases. Cubre la falta, pasar por alto la ofensa. ¿Qué implica esto? Realmente hay que tapar los problemas, no hay que tomar en cuenta si alguien comete un pecado, ok, pobrecito, hay que ocultarlo porque va a traer problemas a la iglesia, o va a traer problemas a la familia, ¿Qué está pasando con estos dos versículos? Me imagino que el que cubre la falta es por la amistad, por el amor. El que cubre la falta, dice mi hermano, por la amistad, por el amor. Entonces vamos a ver aquí algo especial. La pregunta es, ¿hay que ocultar los problemas? Hay que ocultarlos, hay que esconderlos, hay que
hacer que nadie sepa, hay que ocultarlo. Entre nosotros nomás. Que el problema es, hay un pecado y ahora lo ocultamos. ¿Esa es la idea? ¿Es esa la idea? No. Yo creo que no. Pero, ¿cuál es la connotación? Cubre la falta, pasa por alto la ofensa. Pastor. Hermano Ríos, hay otra connotación también, aunque la lección habla acerca del perdonar, acerca de la reserva, la confidencialidad, también está dentro del contexto de la palabra que se utiliza ahí, es la palabra de cubrir a la persona que ha errado, de protegerla, de cuidarla, de cubrirla, de hecho. Cubrir a la Ese persona contexto que ha también es uno de los- errado, cubrirla para que no continúe pecando. Cosas interesantes, miren este versículo, Salmo 85:2, miren lo que dice acerca de este cubre la falta, pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Miren lo que dice esto, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Y como has perdonado, ¿qué ha ocurrido? Todos los pecados de ellos, ¿qué pasa? Cubriste. Esa es la idea. La idea viene con perdón. El que cubre, el que perdona, busca amistad. El que perdona, ese es el que busca la amistad. Y hay algunas versiones, por ejemplo esta versión, la nueva Biblia devocional, miren cómo traduce esa parte. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Entonces, la connotación no es ocultar, no es tratar de engañar, no es tratar de decir, nada ha ocurrido. No, la connotación es ¿qué cosa? Perdona la ofensa. Esa es la idea de cubrir. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona y nos cubre con su manto de justicia. Esta otra versión, nueva traducción viviente, cuando se perdona una falta, ¿qué pasa? El amor florece. Esa es la idea, perdón, el que cubre la falta, el que perdona, hace que el amor florezca. Esa es la idea. Y miren esta otra última, traducción al lenguaje actual. Quien perdona, gana ¿qué cosa? Un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Entonces la idea de cubre la falta, pasar por alto la ofensa, es que hay perdón. ¿Y un perdón de qué calidad? Es un perdón con amor. Perdón. Quiero leer, hermano, porque ¿para qué? Mire, bien clarito, uno no ama a su cónyuge o a un amigo porque sean perfectos. Los amamos a pesar de sus errores y fallas. Solo mediante el amor aprendemos a no juzgar a otros, porque a causa de nuestras propias faltas y errores, podemos ser tan culpables como ellos. Así es. Solo el amor, solo esta palabra, solo el que ama es capaz de perdonar. Perdonar. Yo digo que la lección también decía eso, pero fue el ejemplo de Jesús. Fue lo que Jesús hizo con la mujer pecadora. Cuando los fariseos se la llevaron ahí, mátala porque había que morir. Pero Jesús no toleró el pecado, pero sí la perdonó. Y le dijo, no peques más. Amén. Tenemos entonces aquí es la idea de cubre la falta, pasar por alto la ofensa, no es la idea de ocultar, engañar, nada de eso, sino qué cosa, perdonar porque te amo. Te perdono porque te amo. Entonces esa es la primera idea de cómo solucionar conflictos. Tengo que estar abierto al perdón. ¿Puedo perdonar? Pero viene la segunda idea que es interesante. Proverbios 17:10. Si voy a perdonar con amor a mi hermano, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice este versículo. Interesante. La reprensión aprovecha ¿a qué? Al entendido. Al entendido. Más que 100 azotes ¿a quién? Al necio. Sí, hay que perdonar con amor. Pero ¿qué nos está diciendo el sabio en este versículo? Perdonar con amor y reprender. ¿Cuál es esa relación?
Te perdono, reprender. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cuál es el detalle? Yo pienso, hermano, de que cuando uno tiene amor, todo lo perdona. Y más, ora con ella o con él. Para que el Señor ese pecado le eche a lo profundo del mar y nunca más se acuerde. Y ahí viene la unión y el amor. Así es, mis hermanos, el amor perdona, pero la pregunta es, ¿cuál es la relación entre perdón y reprensión? ¿Cuál es esa relación? Porque el salmista claramente dice, la reprensión aprovecha al entendido. Mi hermano. Cuando se habla de corregir, muchas veces se utiliza la palabra disciplina y castigo. En el caso de reprensión tiene que ver con el argumento que se le hace ver al individuo dónde estuvo su falla. Eso es lo que quiere decir reprensión, de dialogar, llegar a un punto de hacerle ver a la persona dónde se equivocó y cómo no puede repetir el hecho. Dialogar, ver dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? A veces nosotros nos paramos aquí. Hay que perdonar, hay que perdonar. Y a veces no vamos a las consecuencias. A abrir los ojos y ver las consecuencias. Algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. A veces en la iglesia hay un hermano que es puesto en disciplina eclesiástica. Gran problema, gran problema. El hermano, ¿qué cosa? Reniega, se va, ya no quiere estar en la iglesia porque me han puesto en disciplina. O se pelea con alguien, reniega, ¿por qué? Porque ese hermano me ha dicho algunas cosas o algún problema. Entonces, esta relación entre perdón y amor es importante. La disciplina es importante en la iglesia, en cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué? Vamos a ver Juan 8, 10 al 11. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Recordamos, nuestra hermanita nos recordó de la mujer pecadora, adúltera, que había sido llevado por los fariseos a los pies de Jesús. Y le dijeron a Jesús que hay que apedrearla porque la ley de Moisés decía eso y él tenía que hacerlo. Y recordemos que Jesús, ¿qué hizo? Se enderezó y comenzó a escribir. A escribir. Entonces, este versículo viene de esa parte. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque cada uno había estado viendo la reprensión. Lo que Jesús le estaba diciendo: tú has hecho esto. Tú has hecho esto. Tú has hecho esto. ¡Wow! Mejor me voy. No estoy sin culpa. Ninguno te condenó. Ella dijo, ¿qué cosa? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ni yo te condeno. Perdonado estás con amor. Te perdono. No te condeno. ¿Y ahora qué? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahí está la reprensión en una ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo hagas. Has entrado en problema, se acabó. Así es. Y esta ilustración nos muestra cómo Jesús pone en práctica el perdonar con amor y actuar con justicia. Actuar con justicia. Pienso que para ser justo, porque la justicia es necesaria, ¿verdad? Darle su lugar al que su lugar merece. Pero para ser justo hay que tener amor, ¿verdad? Porque no podemos ser justos sin amor. Así es. Y no podemos ser justos sin amor, sin perdonar, porque hay que actuar con justicia. Y miren lo que dice Salmo 85, 9, 10.
Salmo 85, 9, 10. Y esto es importante. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Entonces, ¿qué pasa con estas dos cosas? Amor y justicia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Perdón con justicia. Perdón con justicia. Perdón con amor, con... Ok, ahora tienes que cumplir y tener tus consecuencias. Y cuando uno es justo, cuando uno es sabio, ¿qué pasa? Esa represión le aprovecha. Dice, esto me está ocurriendo porque he pecado. ¿He hecho algún problema? Me aprovecha porque me está haciendo entender. Si me han disciplinado en la iglesia, no es porque los hermanos están renegando contra mí. No es porque los hermanos están contra mí. No. Es porque por mi error. Porque yo he pecado. Y entonces, si el hermano es cristiano, y ha hecho algún problema, ha caído, todo el mundo cae. Todo el mundo tiene problemas. Pero si este hermano ha caído en un pecado visible, en un pecado público, y tiene la reprensión, eso le aprovecha. Dice, ya no voy a caer más. Vete y no peques más. Se acabó. Vete, medita. Que te aproveche este problema. Que no sea una cosa que te haga caer y que te lleve a la perdición. Que comiences a renegar contra la iglesia, contra un hermano, contra tu familia. A veces eso ocurre en la familia. A veces en el trabajo. A veces en cualquier lugar. Cuando hay perdón, pero tiene que haber justicia. Paga las consecuencias de tu acto. Págalas. Qué importante es ese consejo del salmista. Resolución de conflictos, perdonando con amor, actuando con justicia. Justos de todas maneras. ¿Qué más? Proverbios 18:4. Miren lo que dice. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. ¿Cómo entendemos este versículo? Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. ¿Cómo entendemos? ¿Qué nos quiere decir este versículo? Qué hermosas palabras. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Miren lo que dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Las palabras sabias son como ¿qué cosa? Aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo ¿qué cosa? Burbujeante. ¡Wow! Ese es el sabio, esa es la sabiduría. Miren esta otra versión. Las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye, fuente de sabiduría. Ese es el sabio. Ese es el sabio que tiene palabras que cosa, que tienen palabras que vienen con amor. Con amor. ¿Y qué tiene que ver esas palabras con resolución de conflictos? Hermano. La historia de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús hablaba palabras, hermano, de vida. Era un manantial de vida. La mujer tenía problemas como todos nosotros, tenemos problemas. Pero cuando ese manantial comenzó, digamos, a leudar en su ser, hermano, se sintió otra persona. Y cuando sabía que Jesús era el Mesías, dejando su cántaro, se fue a invitar a otros hermanos a que vengan a tomar el agua de la vida que era Jesús. Amén. Yo pienso, hermano, que cada uno de nosotros también debiéramos hablar a nuestros amigos,
palabras de amor, de vida, de esperanza. De esperanza, palabras Jesús sabias. viene pronto a esta tierra. Miren lo que dice este versículo, Proverbios 25. Miren lo que dice. Como aguas profundas, ¿qué cosa? Es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido, ¿qué cosa? Lo alcanza. Es importante hablar sabiamente para resolución de conflictos, aconsejando con sabiduría. Mi consejo con sabiduría. Tengo que pedir a Dios cuando hay un problema. Es el momento que debo pedir a Dios más sabiduría. Señor, ayúdame con este conflicto. Ayúdame. Quiero ser sabio para solucionar este conflicto. Por eso hay que aconsejar con sabiduría. Me encanta la idea de que el Señor, cada día, cada cosa que sucede, está en sus planes. Cada cosita, cuando estamos en sus manos, es para enseñarnos una lección. De manera que tenemos que estar atentos, ¿verdad?, para aprender algo. Hermano. En el diario vivir nosotros nos relacionamos con mucha gente, obviamente. Y entre más cerca es la relación, es más propensa a tener conflictos. Y precisamente en el hogar es uno de los lugares donde los conflictos pueden levantarse con más facilidad. Entonces, ¿qué se recomienda para tener esa sabiduría? En muchas circunstancias, o en algunas circunstancias, es como mejor retirarse de la situación. Cuando la cosa empieza a escalar un poco, la tensión empieza a escalar a ciertos niveles, porque, cuando una persona está molesta con usted, lo que quiere es ofenderlo. Y si se trata de alguien cerca de usted, que es su esposa, que le conoce todo, ya sabe de qué lado usted cojea. Entonces la señora le va a decir exactamente eso. Y le va a tratar de herir allí donde a usted le duele. ¿Y qué usted va a hacer? Usted también le conoce a ella. Y usted también va a tratar de decir lo mismo. ¿Y qué me dice tu familia? Y comienza el conflicto. Entonces, lo más sabio en ese momento tal vez es retirarse y pedir, Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? Porque de lo contrario puede terminar usted en la prisión. Piénselo, puede terminar en la prisión. Porque en un momento usted puede sacar la mano y ponerla donde no va a haberla puesto. Y entonces usted puede terminar en la prisión y en un momento, 5 o 6 segundos, su vida cambia totalmente. Entonces, bajo esas circunstancias, muchas veces es mejor apartarse, tomarse 5 minutos, contar hasta 2000 y regresar. ¿Cuán importante es pensar en eso? Pensar en pedir eso, sabiduría. Exactamente. Acercarnos a Dios, pedir sabiduría, porque ya en un segundo cambia la vida. A veces, una reacción inesperada, una reacción, oh no, grande. Pero qué importante es qué cosa, vivir con sabiduría, pedir sabiduría. Hay unas personas que están más propensas a eso, ¿verdad? Su carácter es más así. Pero hay otras personas que no, ¿verdad? No son así tan impulsivas, tal vez piensen. ¿Cuál es el consejo? Contar hasta 10. Porque todos creo que pasamos por cualquier momento en que nos sacan la piedra. Sacaste la piedra de verdad. Pero el no contestar algo así rapidito, ahí es donde está lo fuerte. A mí me cuesta mucho, pobrecita mi mujer. Le he dicho 2 o 3 cositas que hay que contar a 10. La hermana dice muy poquito. Ok, mi hermano. Es interesante el paralelo que hace el escritor respecto a la comparación que se hace de las palabras sabias con las aguas profundas. ¿Quiénes de nosotros han observado unas aguas profundas? ¿Cómo son? No son turbulentas. Las aguas profundas son tranquilas, dan paz, están quietas. Entonces, las palabras sabias del hombre deben ser encaminadas a eso, a la paz, a la quietud, a la tranquilidad, a la concordancia. Amén. Amén. Qué importante es eso. Entonces tenemos que aconsejar con sabiduría, actuar con sabiduría. Resolución de conflictos requiere mucha sabiduría. ¿Y de dónde la obtenemos eso? Solamente con Dios. Solamente con Dios. Vamos a continuar con algunos otros consejos.
¿Por qué esto es importante? ¿Por qué las palabras sabias? ¿Por qué lo que hablamos es importante? Mi hermana ya lo dijo, pero miren lo que dice la Biblia. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá sus frutos. Es tan importante esto de la lengua. El consejo que nuestros hermanos están dando, mejor a veces no hablar, apartarse, estar callado. Es tan importante que a veces es cuestión de muerte o vida. Es una palabra, como dijimos antes, en un segundo puede cambiar toda la historia de un ser humano. De un ser humano. Una palabra, una acción, una cosa airada en un segundo. Entonces eso es importantísimo. Por eso es importante aconsejar sabiamente, porque de eso depende la vida o la muerte. Continuando con Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Miren lo que dice esta versión. Traducción al lenguaje actual. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Esta otra versión, nueva versión internacional. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia. Lo que estamos diciendo. La impulsividad en el hablar. Algunos tenemos ese problema. Yo sé todo. Yo hago esto. Pero, ¿lo sé todo? ¿Lo tengo todo? ¿Lo tengo? Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Y miren lo que dice este versículo, Proverbios 18:17, comparando. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Al necio, al tonto le gusta hablar. Y el salmista dice, a él le parece ¿qué cosa? Que su causa está bien, pero viene otro y ¿qué cosa? Le tumba, lo descubre. Miren esta versión que dice, el primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega a la otra parte y la refuta. Y esta otra parte, miren interesante, ¿qué dice? Justo parece el primero que defiende su causa, hasta que otro viene y lo examina. Qué interesante estos proverbios. Justo parece el primero que aboga por su causa. El primero en presentar su caso parece inocente. Justo parece el primero que defiende su causa. ¿Qué relación hay esto con estos otros versículos, con este otro versículo? Imagínense. ¿Qué relación? Qué importante. Qué importante el de pensar. Cuando quiero hablar, soy el que quiero tomar la delantera, la primera. Y después me doy cuenta, lo que he dicho no estaba bien. Metí la pata, como dice mi hermana. No ocurre eso continuamente. No ocurre eso. Entonces, ¿qué dice? Pero viene su adversario y le descubre hasta que llega a la otra parte y la refuta. Hasta que otro viene y lo examina. Por eso decíamos, actúa sabiamente. Actúa sabiamente. Esta semana en una de las cortes del estado de Texas, un individuo que había confesado su delito y el abogado defensor decía esto: en el año que ha pasado este señor en la prisión, ha demostrado ser un hombre diferente. Él es un hombre diferente. Yo sé que él cometió un error y le dejamos un tiempo que fuera a casa y es un hombre nuevo realmente. Él se merece que ya este caso acabe aquí y se dé por hecho y definido que él ya es un hombre nuevo. Eso era su abogado defensor, pero cuando vino el fiscal puso 15 páginas así en el piso o en la mesa y dijo: ¿conoce usted estas páginas? Sí.
Esas son de su Facebook. Nosotros tenemos todo su Facebook, sabemos todo lo que escribe, todo lo que hace todo el tiempo. 15 páginas tenemos aquí de todo lo que es usted. Y aquí demuestra que usted no ha cambiado, pero ni un ápice. No ha cambiado ni un ápice. Wow. Es que así es la vida. Así es la vida. Entonces, aquí el problema es qué cosa. Cuidado con lo que hablas. Escribe. O escribes. En este caso, cuidado con lo que escribes en el internet. Eso nunca se borra. Cuidado. Porque ese te puede causar qué cosa. No siempre lo que piensas está bien. No siempre. Sino tienes que utilizar qué cosa. Sabiduría. Sabiduría. Tengo una pregunta. Cuando a usted le preguntan algo, usted tiene que decir la verdad, ¿no? Pero ¿qué es mejor, decir la verdad o ser prudente en lo que uno habla? Wow, qué pregunta. Cuando a uno le pregunta a alguien, ¿tiene que ser prudente o tiene que ser decir la verdad? ¿Cómo actuamos eso? Hay formas como se dicen las cosas. Usted siempre tiene que decir la verdad, pero no rayar en la crueldad. Es decir, usted puede decir la verdad con arrogancia, usted puede decir la verdad con humildad, pero cuando la verdad trae consigo arrogancia, entonces comienza el conflicto. Entonces, exactamente, pero siempre la verdad hay que decir. Bueno, gracias por la pregunta es muy buena. Yo no creo que, en mi opinión, que hay diferencia entre decir la verdad y decirla, digamos, porque la pregunta me hace pensar que el tú usar cautela para hablar no estás diciendo la verdad. Tú puedes estar diciendo la verdad, solamente que estás escogiendo tus palabras para hablar. Entonces puedes decir la verdad, pero di la verdad usando las palabras correctas. Hay que decir la verdad y usar las palabras correctas. Hermano. Y hay que ver el contexto de la pregunta. Hay que ver el contexto de todas las actividades que hay. Por eso tenemos que buscar sabiduría. Porque no solamente es yo pregunto y tú respondes. ¿Y qué hay detrás de la pregunta? ¿Tengo que responder en este momento? ¿Tengo que decir algo? Cuidado. Hay que ver el fondo, el trasfondo, y hay que ver qué cosas está implicando en esa pregunta. ¿Qué cosas hay? Por eso el ser humano necesita sabiduría. Sabiduría. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Hay que escuchar todos los lados de la historia, el contexto, qué es lo que está pasando, para arreglar los conflictos, todo. Hay que ver el trasfondo, eso es importante. Y ese es el consejo de el sabio aquí. No te pongas solamente en lo que has visto o lo que has oído, sino investiga un poco, sé sabio. ¿Cuál es el problema? Profundiza en el problema. A veces lo que nosotros vemos como problema no es. Porque hay algunas otras cosas que han ocurrido. Por ahí hay en YouTube un video que está pasando de una señora que está en supongo que es un restaurante sentadita, y ve a su esposo, y su esposo está abrazando a lo que parece otra señora. Y la señora se sorprende y dice, mi esposo. No sé si han visto ese video. Y cuando la cámara lo muestra, el esposo está abrazando a su perrita. A veces, ¿qué sucede? Sucede eso. No buscamos el trasfondo. A veces lo que vemos no es, y lo que sentimos no es. Vamos a ver otro consejo, Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y eso es para la resolución de conflictos. Cuando hay conflictos hay testigos, ¿sí? Hay testigos. Y hay testigos falsos y hay testigos verdaderos. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará.
¿Cuál es el problema del testigo falso a veces? ¿Cuál es el problema? Los Proverbios 19:6. Muchas buscan el favor del generoso y a cada uno es amigo del hombre que da. Esa es una de las realidades de los testigos falsos. ¿El favor de qué? De las personas. Las cosas que están debajo de la mesa, como se dice vulgarmente. Pero ¿qué dice la Biblia? Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina con integridad que el perverso de labios y fatuo. ¿Cómo está mi testigo? El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Para resolución de conflictos, entonces, hablando con veracidad, todo el tiempo. Todo el tiempo hablando con veracidad. Y ese es el consejo que el sabio nos da para la resolución de conflictos. Y si tratamos de tener esto, perdonar con amor, actuar con justicia, aconsejar con sabiduría, escuchar, buscar todos los lados de la historia, hablar con la veracidad, entonces se cumple nuestro versículo de memoria. Mejor es un bocado de seco y en paz que casa de contiendas llena de provisión. Mejor es vivir así, teniendo sabiduría. ¿Qué cosa? Que tener problemas y problemas y problemas. Qué hermosos consejos que nos da el sabio. Ojalá, mis hermanos, que nosotros podamos tomar en cuenta estos consejos, acercarnos a Dios y pedirle sabiduría para resolver nuestros conflictos. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.